Sí, Virués Castro. Deiner y Caballero. Sí, Caballero y también Deine. Quispe Eduardo. Está. Condori Nilser. Bueno, Con bueno, Morino. Ya. bueno, falta uno, creo, ¿no? No hay más. Bien, buenas noches, jóvenes. Bueno, vamos a empezar. Díganme ustedes cuáles son sus dudas, preguntas, consultas, qué quieren hacer. ¿Tienen alguna duda específica al mercado? Un repaso de lo que sería balance de material ingeniero, unidades múltiples, si es que podemos hacer, por favor. Ya, múltiple. ¿Qué más? Díganme sus dudas. Ejercicios en base seca, eso, el Ya, análisis en base seca. ya, en base seca, en base húmeda. ¿Qué más? Sí, eso me da igual. Bueno, vamos a empezar a ver con una unidad múltiple, un análisis. A ver, la tengo. Disculpe, ingeniero, ¿será que lo puede aceptar a Pereira Andrade y a Solís Solís Alison? Su internet está mal, me dijo. Ya, bueno, a ver. Vamos a plantear un problema, una característica interesante de un problema, ya, más que todo de este que le voy a mostrar ahorita. Bueno,
Cualquier pregunta la hacen ya. Bien, este es un problema de un examen práctico ya. ¿Se ve? Sí, sí. Ya. Es un, tienen que analizar, o sea, este problema era sumamente sencillo, aunque la gráfica, como ustedes ven, puede ser algo cargada, pero esta característica importante del análisis de grado de libertad, bueno, es muy, pero muy prescindible para que este problema tenga solución. Caso omiso, el problema nunca se iba a resolver. Iban a salir resultados que no son los que en este caso deberían ser, ¿no? Por diversos motivos que vamos a explicar. Dice, ¿no? En un tren de separación de 4 unidades que se muestran en la figura ha sido diseñado para separar 1000 molar de una alimentación de hidrocarburos que contiene 20% de metano, 25% de etano, 40% de etano, de propano, perdón, y el resto de butano. Todos los porcentajes en mol, con las composiciones de mol indicadas. Inciso A, realice los análisis de grado de libertad. Cabe recalcar como inciso A, realice los análisis de grado de libertad. Inciso B, calcular los flujos de todas las corrientes en el proceso, suponiendo que la recirculación a la unidad 1 es 50% de los fondos de la unidad 2. Analice una posible, inciso C, analice una posible recirculación y qué flujo recircularía, ¿no? Bueno, empecemos entonces del inciso A, el análisis de grado de libertad. Una unidad múltiple, para empezar, donde se dan cuenta no hay un análisis, ¿no? En este caso de reacción química, ¿no? Entonces, bueno, voy a acercarlo un poquito para tener un poco más de espacio, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener, ¿ya? Bien, entonces vamos a analizar el diagrama, ya lo tenemos plasmado, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos analizar? Primero los grados de libertad, ¿no? Bueno, entonces analicemos estos grados de libertad. Si nosotros empecemos a hacer el análisis de grado de libertad para una unidad múltiple que contiene más de 3 subsistemas, se debe hacer por sistema individual. Aquí tengo 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades de proceso y 1 unidad de separación, ¿no? Una bifurcación. Entonces es considerado como un subsistema. Supero los 3 subsistemas, debo analizar grados de libertad de forma individual para cada uno de los equipos y luego analizar la sumatoria de grados de libertad. Eso es lo que especifica la teoría del Felder, ¿no? Si haríamos el grado de libertad general, no me daría el análisis, el verdadero análisis que debemos realizar para este problema, ¿no? Pero bueno, el resultado sí de grado de libertades globales va a ser el mismo, pero el específico en este caso que arroja cada unidad no se va a poder apreciar para tomar una decisión importante en este problema que condiciona a toda la resolución. De más y ya el problema es en vano ni siquiera empezar a resolverlo porque simplemente son sistemas de ecuación, ¿no? Bien, entonces, tenemos más de 3 subsistemas, ¿no? Tengo un total de mayor de una cantidad de 3 subsistemas para este problema. Debo aplicar grados de libertad por unidad. Análisis de grados de libertad por cada unidad. ¿Ya? Bien. Entonces, yo voy a analizar aquí mi análisis de grados de libertad, como dice el inciso A. ¿Ya? Voy a analizar primero para la unidad 1. Unidad 2 voy a llamar unidad 3, unidad 4. Y a este punto de bifurcación le voy a llamar subsistema 5. ¿Ya? Bien, entonces voy a analizar aquí y voy a decir que NDI totales va a ser igual a la sumatoria, ¿ya? De igual a 1 hasta n de los grados del número de incógnitas, perdón,
menos la misma igual sumatoria de igual a 1 hasta n del número de ecuaciones. Y como es para este sistema, es un sistema múltiple, ¿no? Donde no hay reacción química, ¿sí? Entonces simplemente aquí restan menos las relaciones posibles del problema o externas al mismo. No hay reacciones ni especies reaccionantes y también debo tomar en cuenta como una unidad múltiple las posibles interconexiones que generan entre sí las unidades específicas, ¿no? Posibles interconexiones. Bueno, me voy a basar en esa fórmula general. Entonces ya está dividido en subsistemas. Analizamos cada uno de estos límites fijos. Miren cómo lo tengo el diagrama. No voy a aumentar absolutamente nada. ¿Ya? Podría aumentar algunas cositas que me ayuden a simplificarlo. Podría, pero lo voy a dejar así, tal cual como me lo da, ¿no? Para no resumir absolutamente nada. Entonces yo voy a analizar primero subsistema número 1 o unidad número 1. Le voy a poner a la torre 1, ¿no? Esta de aquí. ¿Sí? Que es esta de acá. Esta es la torre número 1. Entonces analizo todas las posibles entradas y salidas, ¿no? Primeramente analizo las entradas. Este flujo es el flujo de alimentación, dice 1, este es el número 6, ¿no? A veces en los problemas pueden estar desglosados ya con letras o números, ¿no? Tanto alfabeto griego como latino e inglés, ¿no? Bueno, entonces vamos a manejarlos, ¿no? Aquí como lo tenemos, con numeración específica. Entonces entra esto y digo incógnitas. Bueno, voy a anotar la incógnita. Si digo en la entrada 1, que es lo que en la alimentación mi incógnita, simplemente será el flujo, ¿no? El flujo 1. Voy a poner el flujo 1. La composición me está dada 20, 25, 40 y el problema me dice que el resto es de butano, ¿no? Puedo simplificar algunos hechos. Si yo analizo aquí, puedo tener una fracción molar para X, para C4, ¿no? O X4 y tomarla en cuenta, ¿cierto? Pero voy a asumir que se puede calcular teniendo 3. Entonces, solo para alimentación 1 tomo el flujo 1. La siguiente entrada es el flujo 6 a la unidad 1. Ah, no conozco la unidad 6, es su flujo, no sé cuánto será. ¿De qué está compuesto la unidad 6? Ah, entremos a un análisis. Bueno, veo que la división que genera el subsistema 5 me da una composición de C1, C2 y C3. Como simplemente una división del mismo, significa que se proviene de los fondos de la unidad 2, que contiene los mismos componentes C1, C2 y C3. A su misma vez, la recirculación que arroja el problema es de los fondos del destilador 2 o de la unidad número 2. Por ende, la unidad 6 va a contener lo que es C1, va a contener lo que es C2 y va a contener lo que es C3 en composición, ¿no? Del flujo, lo cual no conozco ninguna composición del mismo, ¿sí? Pero a ver, hasta ahí no voy a anotar nada más y voy a decir que no conozco ni C1 ni C2 del flujo 6, ¿no? Entonces voy a llamar que esto es X de C1 en 6 y X de C2 o de etano en 6, ¿no? No lo conozco. Bueno, al contener C1 y C2, se supone que puedo hallar C3, ¿no? Bien. Voy a dejar pendiente esta información que me arroja aquí en 7, ¿ya? Para el final, para no complicar. Luego de salida, ¿qué tengo de salida? De salida tengo el flujo 3 inferior. No conozco nada del flujo 3. No conozco tampoco las composiciones de ese flujo. Son 3 componentes, ¿no? En fracciones estoy hablando, C2, C3 y C4. Bueno, tomaré C2, ¿no? Tomaré C3. Fracciones, ¿no? Molares de C2, en este caso en el flujo 3, y tomaré lo que es la fracción de C3 en el mismo flujo 3, ¿no? ¿Qué otro flujo sale? Sale el flujo 2 por arriba en los domos superiores, sale el flujo 2, y de acá me da el problema una composición de C3.
pero aparte contengo C2 y C1. Basta que yo pueda en este caso conocer uno de ellos, que puede ser X de C2 del etano en el flujo 2, ¿no? Basta eso. Al conocer esta composición de acá y al conocer el dato que me da el problema, puedo hallar lo que es la incógnita C1, ¿cierto? Estoy resumiéndolo, van a tomar en cuenta todo y a tomar algunas relaciones que, bueno, me van a simplemente restar ecuaciones, ¿no? Listo. Hasta ahí ya tengo el análisis completo de la unidad 1. Y cuento incógnitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ecuaciones, vamos por los componentes. Ecuaciones independientes por componente. Aquí manejo de C1 hasta C4. Lógicamente tenemos lo que es 4, ¿no? Bueno, manejemos lo que es el subsistema número 2 para la unidad 2, ¿no? Subsistema número 2 va a ser la torre de destilación 2. Esta es la torre de destilación número 2. Bueno, igual, ingreso y salida, ¿no? Denotando un límite fijo, ¿sí? Podemos denotarlo para que ustedes lo analicemos mejor, ¿no? Aquí tomamos en cuenta así nuestro límite fijo y aquí vamos a tomar en cuenta así, ¿no? Nuestro límite fijo para la unidad 2, ¿sí? Luego vamos a tomar para la unidad 3, respectivamente, ¿no? Ahí. Luego vamos a tomar para la unidad 4, ¿no? Y al final vamos a tomar para que esta pequeña bifurcación o división, unidad 5. ¿Ya? Bueno. Entonces estamos por la unidad número 2 y digo, bueno, entra, ¿qué flujo? El flujo 2. Bueno, el flujo 2 ya lo había analizado por parte de las incógnitas. Tendría que analizar las mismas incógnitas, ¿no? El flujo 2, ¿sí? Y la fracción molar de C2 en 2, ¿no? Si ustedes cambian esta relación a C1, no va a ser la misma. No tengan mucho cuidado de tomar una diferente, ¿no? Porque habría que calcular la relación en tanto por 1. Entonces generalmente se toma la misma. ¿Qué sale? En este caso, por los tomos superiores, el flujo 4, no conozco nada de los flujos, 4. Y de composiciones me da 1, 0,5%, ¿no? Significa que es 0,005, ¿no? Entonces aquí ya tengo el porcentaje, ¿no? Puedo calcular simplemente el flujo 4. Abajo dice flujo 5 que va a dividirse. Pero ya habíamos hecho ese análisis, ¿cierto? Que como para el flujo 6 iba a ser el mismo, ya que no en el mismo flujo, sino el mismo en composición. No conozco el flujo 5, ¿no? No lo conozco. Y tampoco conozco su composición, pero sé que es el 6, C1, C2 y C3. Y si el 7 es C1, C2 y C3, proviene lógicamente que el 5 contiene la misma composición, C1, C2 y C3, ¿cierto? No se ve alterada la composición, ¿no? Entonces, analizo las posibles fracciones de dos componentes de ellos mismos. Entonces, podría analizar en este caso fracción molar de C2 en 5, ¿no? Y fracción molar de C3 en 5, ¿no? En el flujo 5. ¿Sí? Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incógnitas y ecuaciones, en este caso, independientes. Para ese subsistema, ¿cuánto tengo? Entran carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Solo 3 componentes, ¿no? 3 componentes independientes. Bueno, de la misma forma analizo lo que es el subsistema número 3, ¿no? Digo incógnitas y ecuaciones. Incógnitas, este es el subsistema número 3. Que entra el flujo 3, no lo conozco, ¿no? Y debo ya denotar las incógnitas que denoté en 1. Aquí está, ¿no? Fracción molar X2 de etano en el flujo 3
y lo que es fracción molar de propano en el mismo flujo, el flujo 3, ¿no? Ese sale en los domos superiores, lo que es en este caso 8, ¿no? Y 9. Flujo 8 tampoco lo conozco, el flujo, ¿sí? Total, no lo conozco. Y analizo qué componentes tiene el 8. Me da el problema una información, ¿no? Tengo C2 y C3. Entonces basta conocer una de ellos para que la otra esté sobreespecificada. Entonces puedo analizar el 2, ¿no? X moles de etano, en este caso, en el flujo 8. Y hasta ahí puedo hallar C3, ¿no? Porque el problema me da uno de datos. En fondos, el flujo no conozco 9. Y en composición ya me da un componente, no un porcentaje. Asumimos que puedo conocer el segundo componente, ¿no? Porque solo son 2. Hasta ahí tengo mis incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecuaciones para acá. ¿Cuántos ingresan? Solo para el destilador 3. Etano, propano y butano. 3 componentes, 3 ecuaciones independientes, ¿no? Y bueno, lo mismo puedo hacer para, en este caso, el subsistema número 4, ¿no? Vamos a analizar. Aún no voy a borrar esto. Subsistema número 4. Voy a tener mis incógnitas y mis ecuaciones. Incógnitas entra 9, el flujo 9. El flujo 9. ¿Cómo denoté anteriormente en el flujo 9? Solamente el flujo. Salida, ¿qué sale? Sale el flujo 10 por los domos superiores y en composición que tengo. Me da el porcentaje de uno de ellos, pero el otro está sobreespecificado, ¿no? Se sobreentiende que se puede calcular. Bueno, y abajo en los domos inferiores, ¿no? En el fondo tengo el flujo 11, no lo conozco. Y en composición solo tiene un componente, entonces la totalidad del mismo, ¿no? Aquí tengo 3. ¿Cuántos componentes tengo? Que ingresan 2, entonces 2 ecuaciones independientes. Bueno, y aquí un costadito hagámoslo el subsistema número 5, que es esta bifurcación que tenemos, esa división acá, ¿no? Ahora mire, analicemos esto de acá. Estábamos ahí, ¿no? Eh, Sale del fondo de 5, habíamos tomado ciertas incógnitas. Flujo 5, no conozco. Flujo 6, flujo 7 tampoco. ¿Sí? Entonces, en composición no cambia ninguno, pero en flujos probablemente sí, probablemente. Y eso lo podemos analizar con esta característica que me da el problema, ¿no? Que una recirculación es tanto por ciento de un flujo total. Entonces, varía. ¿Sí? Bueno, entonces verán, acá hagamos un análisis de grado de libertad para ese divisor. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Incógnitas, primero lo que ingresa, el flujo 5, no lo conozco como flujo tal, ¿no? ¿Y qué analicé para el flujo 5? ¿Se acuerdan? Aquí arriba está el flujo 5. Analicé fracciones, dos de ellas, dos de esas fracciones. Fracción molar de etano en el flujo 5. Analicé lo que es la fracción molar del propano en el flujo 5, ¿no? Luego, flujo 6 que sale, no lo conozco tampoco y analicé dónde, qué composiciones de flujo 6. Aquí tenemos, ¿no? Su sistema flujo 6. Analicé lo que es en este caso también, ¿no? Metano, fracciones molares, metano, en el flujo 6 y aquí tendré lo que es etano. Y bueno, al final el flujo 7. El flujo 7 que se analizó, ¿no? Recién en el 5. ¿Cuál es el flujo en composición? Me da C1, me da C3. Puedo hallar C2, solamente el flujo 7. Entonces hasta aquí tengo cuántas incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incógnitas y ecuaciones. ¿Cuánto entra a 5? 3 componentes, ¿no? C1, C2 y C3. 3 componentes. Bien, ahora mire.
Si yo empiezo a calcular aquí para 1, aquí me van a ayudar con la calculadora. Un análisis parcial. 9 menos 4 tendré 5. 6 menos 3 tendré 3. 6 menos 3, seguiré teniendo 3. 3 menos 2, aquí tendré 1. Y aquí 7 menos 3 tendré 4. De los parciales, sumaré la totalidad de NDI parcial, ¿no? Para incógnitas. ¿Cuántas son las incógnitas? Súmeme 9 más 6 más 6 más 3 más 7. ¿31? 31 las incógnitas. Ya, y las ecuaciones. 15. Bien, eso tenemos hasta el momento de los NDI parciales. ¿Qué característica importante es la que arroja aquí el problema? Bien, yo empiezo aquí a restar relaciones, primero interconexiones, ¿no? Acá. Voy a decir interconexiones. Antes de entrar a un análisis importante. Vámonos aquí. Ahí, ¿no? ¿Cuántas interconexiones yo puedo analizar? El flujo 2, ¿no? El flujo 5, van 2. El flujo 6, van 3, ¿cierto? Porque se conectan entre unidades, ¿no? Y subsistemas. El flujo 3, van 4. El flujo 9, van 5. ¿Se dan cuenta? Son flujos que conectan subsistemas. Interconexiones. Flujo 2, flujo 5, flujo 6, flujo 3 y flujo 9. 5 interconexiones. Perfecto. Bueno, entonces aquí restamos lo que es 5. Voy a mantener mi NDI parciales. Aquí 31 menos 15 tendré 16. Aquí voy a seguir teniendo menos 5, ¿no? Como interconexiones, ¿ya? Son las interconexiones. Ahora miren, las relaciones, ¿no? Voy a tener aquí mi NDI parciales, simplemente 11. Por el momento, ¿no? Bueno, entonces aquí debo analizar las relaciones que tiene este problema. Y miren, si usted analiza el problema y me dice, bueno, ¿qué relación me da el problema acá? De problema, simplemente el reflujo, ¿no? Me condiciona un flujo de una unidad al 50% de ingreso hacia otro. Lo demás simplemente es información, ¿no? Y cálculo. Una relación del problema de recirculación, ¿no? Le dice que la recirculación en sí este, es el 50%, ¿no? Aquí dice, suponiendo que la recirculación de la unidad 1, el flujo 6 es de 50% de los fondos de la unidad 2, que es el flujo 5. El flujo 6 es el 50% del flujo 5, ¿no? Entonces eso lo podemos anotar. Relaciones. Y empezamos, ¿no? El 50%, el 50% del flujo 6 es igual al flujo 5. Eso dice de la relación del problema, ¿no? Entre flujos. Bueno, miren hasta ahí. Tienen aún 10 relaciones. ¿De dónde aparecen esas 10 relaciones? Para empezar, del flujo de separación y recirculación. Dijimos que la composición aquí, cuando no sabíamos de C5, de 6 y 5, solo de 7, pero como es una separación, no se ve alterada la composición de tanto de metano, etano y propano en 7, ¿no?
ni en 6 ni en 5. No hay un nuevo componente, solo varían los flujos. Significa que en 5 hay lo mismo de C1 en porcentaje, no en cantidad de moles, eso va a variar en porcentaje, que al igual que en 6. Entonces eso se asume cuando el problema está muy sobreespecificado, como hemos visto en, por ejemplo, algunas recirculaciones de la planta de tratamiento, 0,5 se puede asumir en ese problema. Aquí lo mismo, pero para cada componente, en cada flujo, si yo asumo que para 5 es lo mismo de etano, es una relación. Y si es lo mismo para C6, es otra, ¿no? Porque son flujos distintos, masas diferentes en moles, ¿no? Entonces, para el metano voy a tener 1, para el etano voy a tener 2 y para el propano voy a tener 3. Para el flujo 6. Lo mismo para el flujo 5. ¿Cuántas tienen? 3. 3 más 3 son 6. Voy a tomarlo en cuenta aquí eso, ¿no? Entonces tiene aquí 1 y aquí voy a poner más 6. Hasta ahí, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿No? Aquí restó 1, tiene 10, menos 6, tiene 4. ¿Cuáles son los otros factores que arroja este problema? Que están en el diagrama simplemente. En el diagrama. ¿Mm? Que en el flujo 11 es 100% C4. No hay más. 100% C4. ¿No? 1. Que en los domos superiores, ¿no? En los domos superiores de la columna 1 se encuentra la totalidad de el flujo que se separa de C1. Porque si analizan los fondos, C2, C3, C4 no contienen C1. La totalidad a separarse del flujo C1 se va por los domos superiores. Significa que si aquí entra 2000 o 200 moles, los 200 moles de C1 se están yendo por arriba, ¿no? Claro, en este caso tomando un análisis global, si se dan cuenta. Aquí tomé un análisis global para C4 y un análisis global para C1, ¿no? C1 está saliendo por arriba. O sea, aquí en fondos de la segunda, en superior de la segunda o en fondos de acá, ¿no? Pero es el 100% que se separa de la columna 1. Van 2. ¿Qué otra relación tiene el diagrama? ¿Qué otra relación está explícita en el diagrama? Ustedes díganme, a ver. Lo mismo que se hizo para la torre 1, la totalidad C2 se va en la corriente 8. Ya hice la corriente 8. Esta es la corriente 8. Aquí no hay, en este caso, hay C2, C3, C4. Aquí hay C2, C3, C4 y aquí hay C3, C4. Lo mismo, ¿no? Para, en este caso, el segundo componente, el 100% que ingresa en el flujo 3 se separa en los domos superiores. Van 3. ¿Y cuál será la última? En 4, ¿no? El 100% que entra de C3 se separa en el domo superior, ¿no? Hasta ahí su grado de libertad son 0. Aquí tiene 4 y suma, resta y va a tener NDI 0.
El problema tiene una sola única solución. Así es, con la información que me brinda acá, ¿no? Con la información que me brinda acá. Pero, ¿qué es lo que yo analicé acá? Miren, ¿qué es lo que yo tomé en cuenta en el subsistema 1? ¿Quién se dio cuenta? A ver, de eso, dígame, del problema que está ahí claro. De alimentación. La alimentación. Si usted me coloca esta alimentación, como dice el problema aquí, en base de cálculo 1, este problema no tiene solución. Va a escribir las ecuaciones en vano, porque ninguna va a converger. Esa era la trampa de este problema. Aunque usted me haya tomado ese grado de libertad sabiendo que sale cero. ¿Por qué pasa eso? Porque se debe analizar los grados de libertad por unidad. Y si yo analizo por unidad, digo, aquí tengo 5, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 1 grado de libertad y aquí tengo 7 grados de libertad. ¿Cada unidad tiene solución? No, no tiene solución cada unidad por sí independientemente. Entonces hay que reajustar cuando pasa eso la posición del dato que les da el problema. ¿Ya? Y por eso es que no tomé en cuenta al inicio 1. Asumí que aquí no hay, porque el mismo diagrama de alimentación 1 dice, no dice los 1000. Por eso la tomé en cuenta como incógnita. Al asumir 1 como incógnita, yo debo tomar una variable de decisión que generalmente puede ser 6, puede ser 3, 8, 11, 10. Pero al asumir cualquiera de los flujos, ¿a dónde voy a llegar? Al análisis de grados de libertad total, que es 0, y que va a tener una sola única solución. Pero no estoy indicando que es 1, el flujo 1, porque lo tomé como incógnita. No obstante, el problema dice que es a la alimentación, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el momento que usted me analiza la alimentación y me dice, ah, bueno, entonces, ¿qué va a tener aquí? Va a tachar a una incógnita y su grado de libertad va a ser negativo. Es inconsistente, no va a llegar, está sobreespecificado, si ya tomó en cuenta todas las relaciones del problema. ¿Me entiende? Entonces, para ello, como usted analiza cada una de las unidades, se debe encontrar un flujo condicionado del problema. ¿Cuál es la condición que da el problema? ¿Condiciona 4? No. ¿Condiciona 3? No. ¿Condiciona 1? Sí, pero está en función a otro subsistema. ¿Condiciona 2? Sí, pero está en función a otro subsistema. ¿En función a qué subsistema está condicionado la unidad 1 y la unidad 2? Al punto de separación. Ahí es la variable de decisión. La unidad 1 en función a 6 y 5 es la alimentación de esa unidad, ¿no? De flujo 5 de la unidad 5. Entonces, acá como grado de libertad, que es el mismo en este caso de aquí, el mismo valor donde está 1000 moles, dice, ¿no? La alimentación de 1000 moles. Pero aquí los 1000 moles se deberá tomar para el flujo 5. 5 son los 1000 moles. 1000 mol hora. Esa es la resolución del problema. En base a eso, yo tengo 6, tengo 7, ¿no? Y tengo todas las demás variables porque tengo la composición de cada uno de estos componentes. ¿Mm?
Y como estoy hablando de totales que se van separando a medida que voy aumentando las destilaciones, tengo las masas como ser, en este caso, de C2, de C3, de C1. Este es un balance molar el que se debe hacer para al final recién poder hallar los flujos independientes de cada una de las torres. Ese era uno de los más importantes análisis de grados de libertad para este problema. Fue por eso que todos intentaron realizar la resolución aquí, pero estaba mal. No, la resolución del problema no iba a llegar hasta acá, hasta aquí. Más de esto no iba a resolver nada. ¿Se entiende? Porque cambiamos el flujo. Porque cada flujo independiente no tiene un grado de libertad. Está condicionado a algún componente. La unidad, desde la unidad 4 se puede ver, ¿no? Como última unidad, ¿ven? Va reduciéndose. Y eso siempre va a pasar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es 1 porque es 4, C4. El otro es porque es 4 y es 3, ¿no? Y 2 para el flujo 3, que da el subsistema 3, ¿no? Entonces ya de aquí simplemente armar las ecuaciones, ¿no? Pero en base a este cambio. Y ustedes lo pueden comprobar. Armen sus ecuaciones con esto, con 1000 acá. Armen sus ecuaciones con 1000 acá. Y van a ver qué sale. Ármenla. Todos los sistemas de ecuaciones que van a tener primero parciales para esta unidad, para esta otra, y para esta otra, y para esta otra, y para esta otra. Si lo meta a MATLAB, no hay solución. Le va a faltar igualdades al caso de contener esto. Era por eso el análisis importante de la variable de decisión, ¿no? No siempre va a ser la alimentación. Ese era el análisis primordial en este problema. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? No me quedó claro, la verdad. O sea, los grados de libertad totales salieron cero. Cero, tomando en cuenta como incógnita el mismo dato del problema. ¿No? Ahí está. Y Porque a pesar de, porque no sabemos. y a pesar de eso, ¿Mm? igual me tendría que dar una base de cálculo. Claro, porque el mismo problema en las resoluciones que usted va a tener de las ecuaciones le va a pedir una incógnita más, una base, una igualdad cuando resuelva con esta alimentación aquí. Es porque los grados independientes de libertad para cada subsistema sale mayor a 1. Aquí está 5, 3, 3, 1 y 7. Y en ese Y caso, también porque este subsistema condiciona a esta unidad y a esta otra unidad, ¿no? Es el análisis importante aquí para la base de cálculo. No acá. Por aquí no yo está condicionado, ¿no? más o menos pensándolo, o sea, como el problema ya te dice que es 50%, o sea, más conveniente es darse, obviamente, digamos, ahí en el divisor, pero, pero o sea, el grado de libertad saliendo cero, yo supuse, digamos, que no en realidad, digamos, que no tenía que dar una base de cálculo. No, claro, nadie está dando la base de cálculo, ¿no? Son el mismo dato del problema, ¿no? El mismo dato del problema, aquí está. Son los mismos. Claro que aquí está descrito para confundir simplemente, ¿no? La descripción del problema es simplemente para confundir al análisis de grado de libertad. Y esto lo van a poder comprobar si usted me resuelve así. Y si usted me resuelve así. Va a ver la diferencia. Ese era simplemente lo difícil. Lo demás es hallar. Y bueno,
Al final no dice analice una posible recirculación con un flujo ¿y cuál flujo recircularía? De toda esta unidad, ¿qué flujo se recircularía? En lógica no se puede recircular vapor porque el vapor se va a condensar primeramente. Es un recuperado lo que sale en superior, ¿no? En los domos. Entonces se anula flujo 2, flujo 4, flujo 8 y flujo 10. Ya está recirculando el flujo 5 que condiciona el flujo 7. Le quedan flujo 3, flujo 9 y flujo 11 para el análisis de fondos de recirculación. ¿Cuál recircularía para una mayor separación de fondos? El flujo 11. ¿Sí? El flujo 11. ¿Por qué? Está condicionado al flujo 9 y está condicionado al flujo 3. ¿No? Se recircularía posiblemente no a la alimentación o al flujo 3. Bueno, eso depende ya. ¿Entiendes? Para aumentar. O otro sería el flujo 9 al flujo 1, directo. ¿No? Del flujo 9 al flujo 1, una recirculación. ¿Sí? Para aumentar posiblemente el flujo 10. Pero estamos analizando los fondos. Si analizarían los domos superiores, sería otro análisis. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Estaría bien si al principio ya me asumo ahí que en la corriente 6 y 5 es la misma composición de lo que sale en 7 y así ya me vio todas las relaciones. Claro, directamente, porque ahí usted diría, bueno, tendría esto, ¿no? Coloca aquí lo mismo, coloca aquí lo mismo, y solamente su incógnita son los flujos, ¿no? Y esas incógnitas de 6 y 5 se van a resolver con simplemente la relación que le da la recirculación, ¿no? Claro, puede hacerlo así, no hay problema. Yo lo desglosé para demostrarlo, ¿no? Si usted quiere evitar esas relaciones, bueno, lo asume la misma, ¿no? Eso va a cambiar cuando el problema lo indique. Cuando el problema o el enunciado lo indique y aquí cambia, digamos, un 20%, algo está pasando acá. Hay pérdidas, hay cambios, algo, adición que no se especifica, pero mientras no se toque algo específico en lo teórico, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y claro, puede resumirlo, no hay problema. Pregunta. En 6 dice la relación 50% de lo que sale en 5. Podría tomar otra relación que 7 también es el 50% que falta. O ya es Claro. para mi cálculo nomás, no lo tomo en los grados de No, libertad. puede ser lo mismo porque 6 y 7 va a ser lo mismo, ¿no? En ese camino, ¿no? La sumatoria de 6 y 5, de 6 y 7 le da 5. Puede salir, puede hacerlo también de esa manera, no hay problema. Simplemente yo me fui con 6 porque 6 condiciona a 1, que es una retroalimentación. Y también 5 es la totalidad de fondos, ¿no? De la alimentación que se separa, ¿no? En dos. ¿Me entiendes? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Eso solo pasa cuando tienen esto, lo que acabamos de hacer y se cambian, se puede cambiar y se analiza en función a qué otros subsistemas está. Pasa cuando ustedes tienen una cantidad mayor de 3 subsistemas y los grados de libertad por unidad salen mayor aún. Eso anótenlo. Si usted tiene 2 subsistemas y los grados de libertad son mayor o igual a 1 de forma individual, no hay ningún problema. El sistema va a converger. Y eso está en la teoría del Felder, de múltiples, igual del Himmelsblum. ¿Ya? Y eso anótenlo. Es una condición de cálculo de grados de libertad. Que puede ser, se aplica la misma cuando hay reacción de 3 subsistemas
para cada forma uno individualmente, ¿no? A la misma. Y digamos que me saliera uno, ¿dónde tomaría aquí en este caso mi base de cálculo? Ah, si le saldría 1 positivo, Ajá. bueno, ahí hay que hacer un análisis aparte, ¿no? No se podría, o sea, se tendrá Se que, tendría, se tendría que hacer la misma análisis de qué flujo condiciona qué flujo y el análisis rondaría por V simplemente, ¿no? Solo que habría que saber si es 7, 6 o 5, si no me da la relación del problema. Siempre va a declinar a esta zona, si se da cuenta, ¿no? Porque estos no están en función de ninguno. Estos dos están en función a 9. Estos dos están en función a 3. Pero 3 está en función a 1, pero también en función a 6. Ahí cambia. 4 y 5 están en función a 2, pero 2 está en función a 1 y a 6. Y 6 en función a quién está, a 5. Ahora entiende el motivo de hallar los grados de libertad aquí y por qué la variable de edición cambió. Es una escala de condiciones, ¿no? Uno en función al otro, ¿sí? Este es un problema de otra bibliografía, no es del Felder ni el Himmelblau, ¿ya? Es de otro texto, de un libro antiguo de balance de materia. Bueno, ¿alguna pregunta para pasar al tema del análisis de la base seca, base húmeda? Bueno, esto fue un examen práctico, ¿ya? A ver. Bueno, ¿se ve? sí, Este es otro problema. Creo que esto fue, no me acuerdo, parcial, creo, si no me equivoco. Antiguo, del 2020, creo. Bueno, dice, no, se quema un carbón de Illinois con análisis elemental de masa, tanto por ciento de carbono, tanto por ciento de hidrógeno, tanto por ciento de oxígeno, tanto por ciento en este caso de azufre y tanto por ciento de ceniza. ¿Cuál es el análisis importante acá? De carbono, ¿no? De hidrógeno, se quema, a ver, formación de agua. Y aquí lo interesante era esto, el peso molecular aparente del gas producto, porque todo lo demás no era simplemente aplicar fórmulas, calcular la masa de aire necesaria. Bueno, entonces aquí tenemos un reactor, en pocas palabras, ¿no? Tenemos un reactor, lo vamos a plantear el problema y aquí puede adicionarse, ¿no? Como otro inciso, lo que dijo su compañero.
en base seca, análisis en base seca y en base húmeda. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener una unidad. Voy a tener un reactor. Ya, le voy a decir R2 a esto. Aquí ingresa un flujo de varios componentes. Aquí ingresa un flujo, en este caso, de aire, si no me equivoco. Es decir, aire, y aquí sale un flujo en composición, ¿no? Bueno, carbón, dice, ¿no? Un análisis elemental en masa. Bueno, le da carbono, le da hidrógeno molecular, le da oxígeno molecular, nitrógeno molecular, azufre elemental y ceniza. Bueno, la ceniza ustedes saben que son inertes. Ya, le voy a poner I. Bueno, aquí tenemos un cierto porcentaje, 67.40. Aquí tengo 5.31 de hidrógeno. Aquí tengo 15.1 de oxígeno. 15.11. 1.44. 2.36. Y al final 8.38. Siempre deben sumar como consejo este porcentaje. Siempre. Esa es otra trampa de los problemas. Súmenlo. Siempre verifiquen cuando le dan un flujo en composición si da 100% o aproximados. Bueno, debe dar 100%, ¿no? Y así es. Si no da 100%, hay un componente que no se está especificando, que puede ser que se genere una reacción secundaria, ¿no? Entonces, deben condicionarlo. Bueno, aquí entra aire, oxígeno, nitrógeno. No me dice cuánto. Y me especifica que aquí hay un exceso. Hay un exceso en cierto porcentaje, que no especifica el problema, ¿no? Calcule la masa de aire necesaria por unidad de masa de carbón y calcule los grados de libertad. Bueno, aquí me lo da el problema, con 40% de exceso de aire, ¿no? No lo vi. Ahí está, 40% de exceso de aire. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que debe analizar? Las reacciones, posibles reacciones. El problema no dice nada de conversiones sobre el reactor, nada. Se asume que es 100% o 1, por eso no lo anoté. Si ustedes quieren, podrían anotarlo, no hay problema. Entonces aquí pueden ponerlo 100%, ¿no? O 1, es lo mismo. Este problema tiene dos análisis por grado de avance o fracción de conversión, dos metodologías diferentes. Pueden hacer la que ustedes prefieran si es que el problema no lo condiciona. Podemos ir por la fracción de conversión, que es la más sencilla, porque me dice al 100%, ¿no? No hay nada que en este caso no se convierta en lo que nosotros escribamos con respecto a las reacciones químicas, ¿no? Bueno, entonces escribamos aquí primero, analicemos la posible reactividad del carbono con el aire y me analiza aire. Un factor importante de saber qué ecuación escribir, estequiométrica, real o termoquímica. ¿Hay análisis de energía? No. Termoquímica anulada. Me queda ecuación real y estequiométrica. ¿Es análisis solo de oxígeno? No, estequiométrica anulada. Hay aire por medio, entonces real. Por ende, usted va a tener carbono más lo que es el oxígeno, ¿no? Oxígeno más nitrógeno, ¿no? Pero aquí podemos decir 3.76 nitrógeno de la relación del aire, ¿no? Aquí me va a dar una reacción que me va a dar, no me habla de ninguna combustión incompleta el problema, por ende asumo una combustión completa, dióxido de carbono, más lo que es el nitrógeno, 3.76. ¿Sí? Bueno, el primer componente ya está. Hidrógeno. Ah, muy bien, hidrógeno. Sí, va a reaccionar
Hidrógeno también de la misma forma voy a analizar lo que es oxígeno molecular más 3.76 nitrógeno, ¿no? De la misma forma voy a tener lo que es agua, medio oxidante, simplemente es agua, voy a tenerlo. No vamos a complejar esto. Agua más, en este caso, ¿no? Tendré 3.76 nitrógeno, ¿no? Las ecuaciones reales. Ya está esto. Oxígeno, en medio de oxígeno, no reacciona. Nitrógeno molecular, no reacciona. Deberá estar en forma elemental o con una temperatura mayor a 280 o 300 grados Celsius para que le dé dióxido de nitrógeno, mientras no reacciona. Azufre elemental sí va a reaccionar. Azufre elemental tiene azufre más el medio oxidante que es el aire, va a tener aire más 3.76 nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener aquí? Va a tener lo que es simplemente asumiendo todo al 100% como una combustión completa. Entonces va a tener lo que es el dióxido de azufre más 3.76 nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué va a tener en su producto? A esto puede llamarle, si usted quiere, el flujo A esto si quiere puede llamarle el flujo V, pero aquí flujo V, y esto del flujo P de producto, ¿no? Y aquí va a tener que como composición primero dióxido de carbono, va a tener el agua formada, va a tener el dióxido de azufre, y bueno, no hay ningún reactivo que no reaccione, pero sí hay oxígeno y nitrógeno en demasía, en exceso. Entonces hay oxígeno y nitrógeno, aparte que ya ingresan, ¿no? Con el flujo, y también la composición de inertes que no reaccionaron en este caso, que son las cenizas. Entonces ahí ya tiene el análisis de composición para su reactor. El análisis que tiene 3 reacciones, 1, 2 y 3, en este caso en paralelo, al mismo tiempo. La del exceso. Cuando usted va a asumir una combustión completa sin asumir una combustión incompleta, cuando la fracción de conversión sea al por ciento y cuando exista un exceso mayor al 20% de aire. En esas condiciones, las combustiones generalmente se dan como combustiones completas. Eso en hornos inclusive, ¿no? Mientras tanto, no hay combustiones incompletas. Ahora bien, de aquí la resolución está por demás que la hagamos para no perder tiempo. ¿Qué era lo interesante del problema? Antes de analizar la base seca o la base húmeda. Peso molecular aparente. A todo esto, en la resolución, ustedes iban a hallar P, iban a hallar A, el grado de libertad, B. Si no me equivoco, no me da un flujo. No me da. Pueden hallarlo con base A, no hay problema. Y aquí van a tener composiciones. Composiciones, ¿no? Composiciones, voy a llamar 1, 2, composición 3, composición 4, composición 5 y composición 6. Y dice el inciso último. El peso molecular aparente del gas producto haciendo caso omiso al constituyente ceniza. Hay que hallar el peso molecular del gas producto sin tomar en cuenta el inerte, porque si es inerte no sabemos, o sea, ceniza, que ceniza de qué es, ¿no? Entonces no tomamos en cuenta este aquí para el peso molecular, y el peso molecular simplemente va a ser la sumatoria de estas fracciones másicas, o en el caso molares, porque el análisis usted lo puede hacer en base a 100 mol o 1 mol como grado de libertad. Y estas fracciones están en porcentaje mol, ¿no? Lo lleva a un porcentaje tanto por 1, 0,5, 0,8, etcétera, ¿no? Eso lo multiplica por cada peso molecular correspondiente a cada especie I. Peso molecular del dióxido de carbono, peso molecular del agua, peso molecular del dióxido, peso molecular del oxígeno, del nitrógeno. Y ahí me suma resultados. Peso molecular por su fracción, por su fracción, por su fracción, por su fracción, por su fracción.
y le va a arrojar un peso molecular aparente del gas producto, sin tomar en cuenta el inerte, pero peso molecular del gas en base húmeda, porque tomo en cuenta el queridísimo peso molecular y la cantidad en fracción mol del agua. Ah, muy bien. ¿Qué pasa si le dijo en base seca? Este diagrama lo debe volver a dibujar aquí, ¿no? En el análisis que usted vaya a realizar. Aquí, ¿no? Allí, en otro lado. ¿Qué va a tener? Va a tener el mismo reactor, ¿ya? El mismo reactor R2. Va a tener la misma entrada del gas, ya no voy a anotar sus componentes, la misma entrada de aire, y aquí en la salida va a tener P, pero usted me va a colocar aquí una salida aparente donde va a ser un flujo P anterior y este va a ser su flujo P', donde P anterior es 100% de agua. En ese momento usted me está diciendo que P' es un gas en base seca, porque para el análisis del peso molecular me acaba de evitar la cantidad en masa que genera esta cantidad de agua por el flujo P y su composición de agua, por ende su peso molecular y su peso molecular aparente de P en base húmeda, el peso molecular aparente de P', en este caso, en base seca, va a disminuir. Ese es el análisis que se hace para base seca y base húmeda y aumentando una dificultad más del cálculo del peso molecular, ¿no? Va a disminuir, lógicamente, en comparación a lo que era P, ¿no? ¿Se entiende? Y para eso, ¿qué es lo que debe hallar? Todos los flujos del problema. ¿Qué está aquí, no? Sencillo hallar. En base a 100, empezamos a calcular lo teórico para estas reacciones y calculamos, ¿no? Lo que se convirtió, lo que se generó. Como está al 100%, todo se convierte, ¿no? El 67,40% de carbono se convierte en dióxido. Lo mismo para el hidrógeno, lo mismo para el azufre. ¿Mm? Incluso aquí va a haber, ¿no?, una cantidad de oxígeno que va a salir porque ya está entrando, ¿no?, oxígeno y nitrógeno. Entra oxígeno aquí, entra oxígeno acá, aquí va a salir, ¿no?, más oxígeno de lo que se consume, por demás del 40% inclusive. ¿Se entiende este análisis de aquí? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. Bueno, ¿alguna consulta? O sea, ya ustedes lo pueden resolver esto, ¿no? De manera práctica, ¿no? Ahí está el problema, pero la explicación de cómo resolverlo y cómo llegar a la parte compleja, ¿no? En base húmeda, en base seca. Siempre saquen esto cuando es en base seca. Debe salir el flujo total de agua, porque este es el agua que se generó. ¿En qué reacción? En la reacción 2. Toda el agua de la reacción 2 está aquí. Y para balance de energía puede ser que esa agua de la reacción 2 vaya a una chaqueta o vaya a generar vapor y mover una turbina. Entonces, si aquí tuviesen una turbina, ¿no?, esa agua está en forma de gas, ¿no? Y bueno, se recalentó por un calentamiento y se fue a vapor recalentado y está entrando una turbina. ¿Cuánto es el trabajo que genera la turbina para mover esa cantidad de vapor de agua?
debe hacer un análisis en base seca para el gas total, ¿no? Porque esto se va a ir a una turbina. ¿Mm? O sea que se tiene que volver a calcular todo de nuevo para la base seca. O es solamente reescribir el No, resultado. es solamente, bueno, usted calculó así, ¿no? Y le dijeron, calcule, bueno, en base seca, muestre en base seca. Todo va a ser lo mismo, a excepción de P, porque le tiene que restar la masa de agua, y al restar la masa de agua, ¿qué va a cambiar? Sus fracciones. Va a cambiar las nuevas fracciones de P', las debe calcular, eso sí, nada más, nada más. Las fracciones de P' y P' total, ¿no? Porque P' más P es P total en base húmeda, ¿se da cuenta? ¿No? Mm, Porque aquí, mire, aquí está su P, la P total en base, aquí está P total en base húmeda, aquí. Ahí está. Ahí tiene agua y tiene lo que es todo el gas, ¿no? Solo que aquí está separando la totalidad de agua y aquí lo está manteniendo constante el gas en forma seca. Eso es lo que hace un análisis ORSAT, ¿no? Relativamente. ¿Me entiendes? Y Sí, se hace un balance entre P total y P', simplemente una sumatoria, ¿no? ok. Bueno, pregunta. Si hubiera fracción de conversión, ahí ya pues, tendría que notar la ecuación incompleta, ¿no? Sí, si tiene una fracción de conversión, aquí digamos, basta 90%. Aquí hay combustión incompleta para el carbono y para el azufre. ¿Cómo haría para en ese caso? Aquí va a aparecer una posible formación de monóxido, ¿no? De monóxido, y aquí una posible formación de monóxido de azufre, ¿sí? A partir de estos mismos componentes, ¿ya? ¿Y cómo va a relacionar la masa del 67,40% que entra con respecto a sea 90% para la conversión de dióxido y 10 para la incompleta en forma teórica? Esto ya Mm, varía para el amoníaco, que puede ser de 80, o para el nitrógeno, para compuesto oxigenado, puede ser así, incluso varía 80-20, ¿no? Pero eso ya son efectos de condiciones, mientras asumen 90-10. Son sí. relaciones, ¿no? Son relaciones asumidas. Logrado libertad va a cambiar un poquito el análisis, ¿no? Siempre se toma la fracción de conversión como relación. Sí, la fracción de conversión como relación, ¿no? Y en este caso, miren, al tomar en cuenta que usted dice 90 y 10% de la masa de carbón, todo el carbón sigue reaccionando. No hay carbón elemental en la salida, solo que hay una combustión incompleta. Pero todo el carbono está acá. Ah, ¿quiere solo tener dióxido? Ahí nace la recirculación. ¿Qué recircula? Y si usted me recircula, ¿no? Todo el flujo P que contiene esa nuevos componentes incompletos, lo único que va a reaccionar con el oxígeno hace un nuevo análisis. ¿Cuál va a ser? La complementación del monóxido y la complementación del monóxido de carbono. Porque el dióxido no va a reaccionar con el oxígeno, el agua tampoco, este tampoco, oxígeno, nitrógeno tampoco, e inerte tampoco, y ya no hay azufre, porque todo se está transformando en monóxido de azufre y dióxido de azufre. Ya no hay carbono, porque todo se transforma en dióxido de carbono y monóxido de carbono. Simplemente lo único que va a pasar en sus reacciones en paralelo va a ser para estas dos nuevas reacciones de las tres que ya existían en un segundo ciclo, un segundo paso. ¿Me entiende? Y ahí va a aumentar la conversión para el dióxido de carbono hasta que se vuelva solo dióxido de carbono. Eso va en aumento a medida que él se va recirculando, ¿no? Mayor cantidad, n cantidad de pasos.
Y eso se calcula en la fracción de conversión en función al grado de avance de la reacción que genera esa conversión. Lo hemos visto, ¿no? En clase. Y el problema no dice de qué es la fracción de conversión. Tendríamos que calcular primero el reactivo límite, ¿no? Claro, pero en este caso no hay, no es necesidad, ¿no? Porque ya me da un exceso de aire. El reactivo límite para cada reacción química va a ser el otro componente, ¿no? Aparte que se va a tomar de forma teórica la conversión total, ¿no? Mm, claro. Esos ya son pequeñas variantes, ¿no? De conceptos de cálculo de reactivo límite, si es que no habría exceso o me daría dos masas. Aquí también le puede decir entran 200 mol de aire y aquí dice, bueno, 100 mol de carbono. Ah, ahí sí tiene que calcular un reactivo límite también, ¿no? Tenga o no estas relaciones, ¿sí? Porque no sabe cuánto es lo teórico para esa reacción, ¿no? Y bueno, no me quedó claro. Ahí había un ejercicio donde decía fracción de conversión sobre el reactor y lo multiplicó a todo lo que entra. Ah, ya. Cuando condiciona, damos la fracción de conversión aquí F, esto está sobre todo el retorno. Pero hay problemas donde dice que la fracción de conversión solo está sobre un elemento, sobre el carbono. El hidrógeno no va a tener lo mismo. Hay que calcular. ¿Me entiendes? O puede ser, eso pasa cuando tenemos ya compuestos, como metano, aldehído, alcoholes. Eso puede pasar en esas circunstancias. Le va a dar la fracción de conversión en función a un componente, no a todos. En función a ya sea un reactivo o como selectividad al producto, ¿no? Es independiente. Conversión sobre el reactivo o selectividad sobre el producto en forma contraria. O conversión sobre el reactor total, que es lo mismo que el grado de avance. El grado de avance es en el reactor, ¿no? Y si usted me analiza el grado de avance en porcentaje, el grado de avance en porcentaje es el mismo porcentaje que la fracción de conversión. La cantidad que se transforma de grado de avance por unidad de mol a producto en por ciento, no en masa, va a ser la misma que la fracción de conversión. De lo que reacciona, lógicamente, tiene una linealidad, ¿me entiende? Ambas. Por eso es que se puede unir en una sola ecuación, ¿no? Habían también problemas donde decía calcule la selectividad no sé, del carbono, digamos. Y en esa parte de los moles de los productos indeseados, o sea, se podría calcular respecto a un solo componente indeseado o si es para todos, digamos. Ya, usted tiene aquí selectividad. Esta reacción uno, su selectividad, si no hay esta de acá, como está el problema, ¿no? Si no estoy asumiendo esto de aquí. Para la reacción uno que solo hay carbono a dióxido de carbono. Su selectividad en forma de producto no la hay, porque este nitrógeno en forma real se mantiene inerte, ¿no? La misma cantidad se anula. Su selectividad de ustedes no tiene ni para el carbono. ¿Se da cuenta? Porque el carbono se transforma en su totalidad. ¿Cuál sería la selectividad para este dióxido de carbono en función al oxígeno que sale? Porque es el exceso. Hay mucho de oxígeno, se está alimentando demasiado, solo tomando en cuenta esa reacción. Pero si usted me analiza las otras reacciones, ya hay esta reacción incompleta, hay un segundo producto que no es deseado. Entonces, el análisis de selectividad se mantiene en producto. Lo mismo que acá. Su producto deseado es el dióxido, el agua y el dióxido de azufre. Los indeseados de haber así es el monóxido de carbono y el monóxido de azufre. De no existir ellos, lo indeseado que es el exceso de aire, porque ¿qué hace con el aire en el producto? Nada. Aumenta simplemente el flujo y aumenta el peso molecular, aumenta la temperatura y la inflamabilidad del gas. Es algo indeseado, ¿no?
Ok. Porque son reacciones en serie, no tiene nada que ver el carbono con el hidrógeno con el azufre. Si fueran del mismo elemento, como digamos una deshidratación de un alcohol y el alcohol forma éteres, el alcohol forma alqueno, y ahí diferente. En base al mismo componente, debo saber cuál es el producto principal, el alqueno o el éter, pero todos vienen del alcohol. Ahí la selectividad netamente es de producto, porque la fórmula lo dice así. Producto indeseado sobre, perdón, producto deseado sobre producto indeseado. Se analiza producto, pero hay problemas que hacen cambiar, ¿no? Ese enfoque, porque si me analiza en los problemas que hemos visto anteriormente, sale menor a 1 y eso no puede ser para la selectividad imposible. Es mayor o igual a 1 la selectividad. ¿Me entiendes? Por eso hay esa reforma de análisis en producto. Pero depende del problema. Todas sus selectividades mayor o igual a 1 tienen un análisis correcto por algún motivo de, del problema. Del menor igual a 1 ni lo escriba, eso no va, simplemente está para explicación, veamos. Si no te está tomando error conceptual, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Siempre se trabajan con moles, ¿no? Sí, si es para los reactores, sí. Si usted le da una masa, transfórmeme esa masa de kilos a libras, transfórmelo a moles. Ahora, después, si usted quiere, se puede decir, em, verificar la ley de Lavoisier, luego la transformar a kilos o salidas, ¿no? Por eso ya después, siempre trabajen en moles. O sea que si delante de esto tengo cualquier otro equipo y eso estaba en masa, lo transformo en moles. Exacto. O sea, si usted está necesitando una unidad múltiple, tiene una unidad múltiple aquí, digamos. Aquí yo tengo un reactor y digamos que esto eran 1000 kilos, ¿no? Bueno, aquí va a llegar una masa en kilos, debo transformarlo en moles. Hago el análisis en mol y aquí hay otra unidad y aquí me da otros kilos. Transforme nuevamente a kilos y hace el análisis en kilos. Para unidades múltiples esa es la forma, ¿me entiendes? Porque al final la Lavoisier se cumple en el reactor y en forma general también, pero en kilogramos o en libras, en masa. Puede haber variaciones en mol. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, para finalizar, le voy a mostrar otro problema, ya en este caso ya condicionado un poco más sencillo, ¿ya? Bueno, ahí está. Se quema butano con aire, dice. No hay monóxido de carbono en la salida. Haga análisis de grados de libertad. Calcule la composición molar que se ha producido en cada uno de los siguientes casos en el cual se suministra aire técnico, bueno, o teórico, ¿no? Y su grado de avance cabo. Y dice, inciso A, se suministra aire técnico o teórico, hay 100% de conversión de butano.
El inciso B hay que volver a recalcular. Aquí tienen 3 resoluciones. Un diagrama para este, inciso A, un diagrama para este, cambia. Hay que volver a hacer todo análisis de grados, desde análisis de grado de libertad hasta la resolución del problema. Lo mismo para B, desde el análisis de grado de libertad hasta la resolución del problema. Y aquí ya cambia el exceso, ¿no? 90%. Y miren, dice un butano y ya le analiza en base seca, le condiciona. Entonces el diagrama cambia totalmente, desde el análisis de grado de libertad hasta el resultado. Y para cada uno calculan el grado de avance, simplemente, ¿no? Pero ¿qué era lo importante aquí? Mostrar 3 diagramas. No hacerlo en uno solo. Cada diagrama con su resultado. Cada diagrama con su resultado. Hasta la composición, hasta el análisis composición, porque dice composición molar del producto. Entonces debe hallar porcentaje de salida, ¿no? Usted va a tener, aquí puede tener, digamos, tengo ese reactor, ¿no? Tengo ese reactor y bueno, para el inciso A, va a tener el butano, va a tener el aire y va a tener la salida P, ¿no? Para el reactor R1. Luego serán otros reactores. Aquí fracción de conversión 100% o 1, ¿no? Y aquí el gas, en este caso, va a estar, como es un butano, no un alcano, va a estar en base húmeda, si se dan cuenta. Aquí va a estar el agua, ¿no? Y va a estar el dióxido de carbono, y oxígeno y nitrógeno. En el 2, en B, ¿qué va a cambiar en B? Para el análisis de B. Para análisis de B va a cambiar, en este caso, la entrada de aire, ¿no? 20% de exceso de aire. Va a cambiar el flujo total P. Sigue la conversión al 100%. Y para C va a variar la fracción de conversión, va a tener 90% en otro diagrama y el análisis en base seca va a hacer que arroje un flujo de salida más de agua. Y aquí es en base seca, ¿no? Son 3 diagramas diferentes donde condicionan el problema. ¿Se entiende? Es sencillo la resolución, ¿no? Yo creo que en este momento el cómo resolver, yo creo que ninguno tiene dudas de cómo resolver o aplicar o ir a la resolución del problema, ¿no? Aquí estos ejercicios ya es análisis conceptual de cómo resolver, porque la parte técnica, matemática, teórica es la misma para todos los problemas, pero aplicarla es diferente. ¿Me entienden? Pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno. ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Mm, Y si lo plantea el parcialito. ¿Qué parcialito? No, no, yo no sé nada, digamos, ¿no? El parcialito pedimos. ¿Cómo? El simulacro. Ah, el simulacro. A ver.
No me acuerdo cuál era el simulacro, fue un ratín. Bueno, lo voy a plantear nada más. Dice un evaporador de una planta productora de batería de litio se carga con una solución de carbonato de litio al 88-250%. Simplemente eso es una división entre 88 y 250. Dígame cuánto sale eso, le va a dar un porcentaje en tanto por uno. 0,352. 0,352. Bueno, ahí tienen porcentaje, bueno, en libras, ¿no? Más en peso, de concentración, pero de solución de carbonato de litio. Se van a producir, dice, ¿no? Bueno, aquí tenemos un evaporador primero. Tengo un evaporador, ¿no? Va a tener un ingreso, va a tener una salida, va a haber una evaporación de agua y aquí hay vapor, ¿no? Que entra con vapor saturado y sale con vapor saturado. Bueno, un evaporador número 1 puedo poner. Se van a producir 18.500 libras de sal semiseca por hora. Le dio el producto condensado. 18.500. Formada. Retiene 7,5 de agua. Es una sal, en este caso, hidratada. Y ya le da con cuánto de agua está hidratado el carbonato de litio, ¿no? 7,5% del agua que retiene. No está seco en totalidad. Se dice semiseco. Hay un análisis aquí, se puede hacer en forma de especie empírica para las fórmulas del carbonato de litio o en forma de composición, no hay problema. El carbonato de litio tiene una concentración, ¿no? Y aquí le dan, ¿no? El vapor se carga con una solución de carbonato de litio concentrada. Entonces, esa solución se carga en F con alimentación a esa concentración de 0,352 o casi 35,2% de concentración de carbonato de litio. Lo demás que es agua en solución. Lo demás es la sal. Ahora, de esa sal que se concentra, aquí va a salir agua, lógicamente, y va a salir una sal concentrada, mayor. Pero esa sal no está saliendo seca, retiene un 7,5% en forma ideal del agua, ¿no? Pero hasta ahí no dice nada del problema de cuánta de agua evapora. Con respecto a su peso, generando una sal en base húmeda que posteriormente se desea secar. La sal de carbonato de litio se concentra hasta un 40,5%. Ahí está. 40,5% de concentración de la sal. El resto es agua. Agua que no se logró evaporar de la solución, primeramente. Pero aún esa sal retiene, porque por el tamaño de las partículas del carbonato de litio, en su estructura genera una sal hidratada y retiene el 7,5% del agua. Una sal hidratada.
Determinen los grados de libertad, cuánta libre de solución se cargaron en el evaporador por cada hora, rendimiento de evaporación, porque aquí hay una evaporación de agua, de la solución entrante al 100%, ¿no? Y será necesaria una evaporación múltiple en la pregunta. ¿Cuántos efectos son necesarios para que llegue al carbonato de litio hasta un 80% de concentración final? Desde aquí, ¿será necesaria una evaporación múltiple? Sí, porque en un solo efecto solo llega a esta concentración y aún contiene bastante cantidad de agua y la sal está incluso hidratada. Incluso, ¿cuántos efectos son necesarios para que lleguen al carbonato de litio hasta una concentración de 80%? Usted va a tener aquí 80%, vuelve a calcular acá con 80%, 20% y 7,5 de retención de agua y va a ver la cantidad de agua que debe evaporar. Lo divide entre la cantidad de agua evaporada en un solo efecto y tiene la cantidad de efectos para llegar al 80%. O puede ir de 35,2 a 40,5 y de ahí de 40,5 hasta 50 o 60, 70. Más o menos van a salir unos de 4,5 a 6,8 efectos. ¿Me entiendes? Este era el simulacro. El planteamiento de la sal hidratada. Con respecto a su peso, aquí está, ¿no? Por eso lo dice. Eso lo dice todo, ese 7%. Con respecto al peso de la sal, al peso molecular de la sal. El peso molecular del carbonato de litio seco es 1, del agua es otro, en solución es otro. Pero si se hidrata va a tener un peso molecular diferente. Absorbe agua entre las moléculas del carbonato de litio, ¿no? ¿Se entiende? Y ese 80% de concentración que se quiere alcanzar, ¿ya es la sal seca o todavía tiene el No, 7,5? no, se asume que aún tiene ese 7,5. No podemos obviar 7,5 hasta que el problema no los diga, porque dice que después debe secarse. Es que generalmente en la evaporación no elimina la cantidad de agua total de forma incluso molecular de un componente, sino lo hace el secado. El secado es donde más se evapora humedad relativa, porque esto ya es humedad relativa, ¿no? Es humedad que está dentro de las partículas. Es como usted tiene un secado por aspersión en las partículas de, digamos, de azúcar o de leche en polvo. Estas partículas se encuentran microencapsuladas ya en partículas de agua. Entonces hay un secado por fluidización, por microencapsulamiento, el cual debe eliminar la cantidad de agua que se adhiere a la parte externa de la molécula. Pero en este caso la sal absorbe. Es diferente, ¿me entiende? La sal es hidratada, ¿no? Sí. O sea que Bueno, fíjate, no tomaba en cuenta para nada el 7,5. ¿cómo? O sea, no se tomaba para nada en cuenta el 7,5 de agua. Si usted quiere sacar el peso molecular, digamos, del 7,5 del agua, puede hacerlo, pero Sí, necesario. simplemente sería pues de efecto de cálculo de peso molecular, nada más, digamos, ¿no? ¿Quiere saber la cantidad de agua que queda en la sal? Ahora ahí sí, ¿no? Porque esa agua de 7,5 proviene desde la solución. Entonces, si usted hace un balance netamente de agua, ahí sí toma 7,5. Pero ¿para qué voy a irme al análisis de balance de agua si tengo el balance del sólido? Con el balance del sólido ya está resuelto el problema y no era más de 5 o 10 minutos, ¿no? Porque tiene 45 y 35,2 y no es más, no necesita más. Ah, si se va por el agua, ahí sí, toma el 7,5, claro, sí o sí. Pero el balance de agua, porque es el componente que varía. ¿Cuál es el que no varía? El sólido. Eso solo se concentra, ¿no? ¿Entiendes?
Sí. Nunca se olviden eso, la masa del sólido, la masa en base seca siempre es constante, es la misma, no varía. El que varía es el que evapora. El que se evapora siempre va a ser variable. Nunca se hace un balance en función de un componente variable, siempre un componente fijo, constante, que es la cantidad, la masa secante, sólida, seca. Por eso hay en base seca y en base húmeda. Siempre los balances se hacen en base seca, ¿no? Bueno, y simplemente eso era, ¿no? Ya la resolución, bueno, ustedes la pueden realizar la resolución, ¿no? O ya la han hecho, bueno, o la así hicieron, no sé, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, consulta? Solo veo que Luna pregunta. No sé si los demás se durmieron. No, Vamos a está claro, terminar. ingeniero. Gracias. Estamos atendiendo. Otra duda más, en un condensador, lo único que varía es el estado, digamos, ¿no? Lo que está pasando ahí, pero en composición lo que entra es lo mismo que lo que sale, ¿no? En balance y materia, sí, claro. Entra, sería lo mismo, ¿no? El análisis aquí. Si hubiera un condensador, acá entra vapor, pero aquí sale líquido. Pero no le va a cambiar que sea propano y sea butano. Y la composición tampoco la va a cambiar. A menos que nosotros digamos que entra un tanto de refrigerante y ahí hay que analizar la cantidad de energía que condensa a estos componentes. ¿Será necesaria para que pase de la fase vapor a la fase líquida? Ahí ya no, porque tal vez ese refrigerante no es suficientemente, en este caso, necesario en cantidad o la capacidad calorífica que entrega no es necesaria como para condensarlo. ¿Y qué va a tener abajo? Va a tener una mezcla con título, con una cierta parte aún en forma de vapor y eso afecta. Pero eso es en energía, aún no estamos tocando eso, ¿no? Materia, asumimos, por eso leí en forma ideal que C3 y C4 vapor aquí y después C3, C4 todo líquido, ¿no? Condensado. En materia, sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, le di 3 problemas para que puedan practicar. 3 problemas que le van a servir bastante. Resuélvanlo. Al menos este de aquí y los otros más que aquí están. Practíquenlo ustedes, ¿no? Si hay preguntas, dudas, consultas, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Me escriben a mi privado. Se trancaron en la resolución, muéstrenme, envíenmelo. Yo le voy a decir si está bien, si está mal, en qué se equivocaron. Ya depende de cada uno, ¿no? Eso no hay problema. Bueno, Bien. dudas, consultas, ninguna. Bueno, se queda mercado. Nos vemos, jóvenes. De eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta, no escucho a nadie. Está claro, ingeniero. Gracias. Está bien. Nos vemos. Gracias. Se queda mercado. Ya. Nos vemos. Gracias. Ya, chao. Chao, chao.